Del Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy, 3 de mayo, como es tradicional todos los años, estamos celebrando el Día de la Cruz. Es por eso que hemos escuchado este Evangelio que narra un poquito algo que escuchábamos la semana pasada, tomándolo una vez más del capítulo 3 del Evangelio de San Juan, donde aparece aquella frase famosísima: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces aquí pues Jesucristo está hablando sobre cómo tiene que ser exaltado, cómo tiene que ser levantado, y hace alusión a algo que sucedió cuando el pueblo de Israel estaba vagando por el desierto antes de entrar a la tierra prometida, después de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto. Y es que llega un momento donde el pueblo de Israel empieza a renegar en contra del Señor. Decía: nos has traído al desierto para morir, nos has traído al desierto para perder nuestra vida. Y entonces aparecen unas serpientes que empiezan a picar a algunos judíos que estaban renegando, y Moisés hace esa oración de intercesión frente a Dios y le dice: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás tratando así a tu pueblo? ¿Verdad? Y entonces Dios le da el mandato a Moisés de que se formule una serpiente de bronce, que la ponga en su bastón, la levante, y quienes miren la serpiente de bronce levantada sobre el bastón de Moisés quedarán sanos, ¿verdad? Y así fue. Y por eso Jesucristo hace alusión que cuando Él se sube a la cruz dice: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que lo vea y cree en Él sea salvado de todos sus pecados, tenga la vida eterna. Y justamente, queridos hermanos, aquí nosotros vemos que la exaltación de la cruz es una fiesta muy importante. Comienza alrededor del año 320, en la primera mitad del siglo IV, cuando ya se permitía o se comenzaba a permitir el culto cristiano, ¿verdad? Recordemos que la mamá de Constantino, que fue el primer emperador romano que se convierte al cristianismo, y la mamá de Constantino se llama Santa Elena. Y Santa Elena lo que hizo fue ir a buscar y a recuperar todos los fragmentos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que en Roma existe un lugar donde están las escaleras donde Jesucristo fue condenado a muerte, ¿verdad? Que es a los pies de Poncio Pilato, ¿verdad? Y ahí se dice que hay manchas de la sangre de Jesucristo que cayeron sobre las escaleras después de haber sido azotados. También Santa Elena trató de recuperar la mayor cantidad de piezas de la Santa Cruz, el título, clavos, y justamente los trajo a Roma para su veneración, recordando que la exaltación de la Santa Cruz es aquella celebración donde nosotros exaltamos a Jesús en su entrega total, porque Jesucristo se entregó totalmente a través del sacrificio de la cruz para darnos la salvación a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, cuando nosotros abrazamos nuestra cruz y la abrazamos de la misma manera en como Cristo abrazó la propia cruz, allí encontramos en esa cruz que nos toca cargar día tras día, encontramos las actitudes de Cristo. ¿Y cuáles eran las actitudes o cuál es la actitud principal de Cristo? Amar la cruz, amar el sufrimiento, no porque sea sufrimiento, sino que porque ahí está también la voluntad y el plan perfecto de Dios. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.